He disfrutado mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué te ha parecido la charla hasta ahora? No, muy buena, muy buena. Es evidente que estas conversaciones se desarrollan, ¿no? Y dan pie a a ampliar todo, ¿no? Entonces, media hora es Mm, poco, ¿no? Pero sí, nosotros sí es lo muy vamos a hacer en justo. media hora, sí, saque. Es muy justo, pero sí, ahora también tenemos media hora. En un principio, a ver, espera, un segundo. Ah, Oye, ¿eso que tienes atrás qué es? Ah, es el... es una pieza de Lita Cabellut. Mars, ¿me estás escuchando? Tienes que quitar mejor la imagen. O si no, nos vemos directamente luego. O si hay cualquier cosa, te aviso. Vale, ahí. Genial, porque si no, yo lo veía todo. En un principio voy a contar contigo y si no hay cambios, va a participar también. Ah, mira, Aleix, perfecto. Aleix Gordostao, que también le comenté de participar. Y de Street Art Mallorca, Dani. Eh, Claro. ahí está, Daniel Mora. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? No os conocíais vosotros, ¿no? Dani, No. Wesser, Aleix Gordo, Daniel Mora de Street Art Mallorca, que acaba de acceder a la sala. Y hacemos ahora un cambio de registro completo respecto a lo que había antes. Como tenemos solo media hora, para cada cual posicionarse un poco y ver dónde está cada cual. El otro día, hablando con Dani, así en privado, surgió un tema que era el de si el street art acaba siendo un poco como la cuna donde acaban recalando de algún modo todos los que son, entre comillas, oportunistas, o si podemos ver el street art como una de las manifestaciones artísticas quizá más democráticas. O sea, digamos que hay un poco como esa dualidad entre que por un lado el street art permite llegar a todo el mundo, permite que cualquiera pueda conectar con la gente de la calle sin tener que haber pasado por academias, por escuelas, etcétera. Y a la vez, es verdad que hay mucha gente que simplemente lo usa porque es una manera de llegar a mucha gente y de dar un salto ahí a la fama, pues haciendo uso de una plataforma que tiene acceso a la gente de la calle y que permite hacer estrategias perfectamente de marketing, que podríamos llamar de marketing. Aleix, si tienes los cascos para evitar lo de ayer, mejor. Si quieres, no sé quién quiere empezar con aportando un poco su punto de vista. ¿Quieres empezar tú, Dani? O bueno, Bueno, los dos os llamáis Dani. Dani Mora. Él se Dani. llama Daniel. Vale, pues venga, Daniel, pues venga. bueno, yo primero de todo quería. ¿Se me oye bien? Sí, si tienes ¿Se me oye bien? casco, siempre mejor, Vale. pero si Bueno, no, pues intentaré conectarlos. Si se oye mal, me lo decís. Si no, intento vale, conectarlos. vale. Primero de todo, quería saludar a Aleix, que hemos hablado alguna vez por privado en Instagram y esto, y no nos conocíamos en persona todavía. Sí, O sea es que cierto. súper placer. Uh, Igualmente. y bueno, creo que lo que estabas tú hablando, ¿te referías a una conversación con el otro Dani o conmigo? Conmigo, Con el conmigo. otro Dani, pero Vale, ya contigo también hablamos alguna vez sobre este tema. vale, Dime Sí. Weser mejor para que no Vale, haya... Wesser, mejor, sí, sí. vale. No, porque yo no reconocía esas palabras exactamente No, como no. mías. Era con Wesser, con Entonces, Wesser. claro, debía ser Mm. el otro Dani, porque sí que es verdad que hay gente que utiliza la calle como escaparate para después, como plataforma publicitaria, para terminar en una galería y cuando ya están en la galería, pues abandonan la calle y ya nunca más se supo de ellos. Esto es cierto, supongo que es a lo que se refiere el otro Dani, Dani Figueroa, ¿verdad, Dani? Sí. Sí, bueno, no era tanto así, simplemente que, yo, bueno, ya hablando de una experiencia eh, personal, digamos, conocí artistas que no pertenecían a la escena del graffiti en aquella época en Perú, cuando yo estaba en Perú, que eran más de bellas artes, pero que empezaron a hacer pintura en espacio público. Entonces, claro, nosotros en esa época que no comprendíamos bien el asunto, nos sentíamos invadidos, ¿no? Entonces, creo que ya con los años, ya viendo una escena de street art, de alguna manera hubo mucha gente haciendo pintura como académica que pasó a hacer murales, ¿no? Eh, entonces, de eso estábamos conversando, ¿no? Para mí, como le dije a Ray, no es que
sea oportunismo, pero creo que yo sí hubiera pensado eso, no sé, hace 15 años atrás, pero al día de hoy, con lo que sé, con lo que he experimentado y todo, bueno, yo ya viviendo en Europa, también viendo que es la movida es más grande y todo la infraestructura que hay, no lo veía como oportunismo, sino que al final es más como democrático, digamos, ¿no? Como que cualquiera puede hacerlo, puede ejercer eh, eh, el salir a la calle y poner una obra, ¿no? Incluso sin considerarse a sí mismo artista, pues, ¿no? Entonces, yo iba más por el enfoque de que era democrático, dentro de, o sea, también que street art es como un saco donde puedes meter de todo, ¿no? Desde alguien que pone stickers hasta alguien que hace murales. Entonces, también eh, es como que es muy fácil entrar con diferente calidad de trabajo, con diferentes enfoques, Mm. a ser parte de un movimiento como el street art, ¿no? Yo creo que lo que comenta Dani es que él provenía del mundo más del graffiti, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, pasó que en el principio del street art la gente del graffiti sí que yo creo que se sintió un poco invadido su espacio porque otra gente que hacía otra cosa diferente a lo que es graffiti empezaba a utilizar las mismas paredes en las calles. Entonces, de ahí el conflicto que ha habido siempre entre graffiti y street art. Esto lo que pasa es que una vez se desarrolla todo el movimiento de street art, pues yo creo que hoy en día ya está mucho más normalizado y como tú dices, el graffiti es una cosa y el street art es otra completamente diferente en la que cabe todo, como tú dices, cabe desde un sticker hasta un gran mural de gran formato de muchas plantas en un edificio. Entonces, esta es la polémica siempre entre street art y graffiti, que yo quería comentar un poco al hilo de la conferencia de Fernando Castro el otro día, con la polémica que tuvo con aquella chica, Por lo de ¿la Banksy, veis? sí. Ujú. Que comentasteis el otro día con Aleix, no sé si Dani la ha visto también. Yo por eso me he vestido hoy en honor a Fernando Castro también con el chándal del Barça. Y como que sé que Fernando, que ahora estaba por aquí, digo, a ver si me lo encuentro. Lo primero que hace Fernando cuando alguien habla por primera vez es revisar su biblioteca. Pues he puesto aquí mi programa de Dismaland, de cuando fui a Dismaland, para poder hablar pues del tema también un poquito. Perdona, Dani, ¿te puedo hacer una Dime, pregunta? ¿Cuánto costó la entrada de Dismaland? pues la entrada de Dismaland, mira, la tengo aquí para Se habló de mostrarla. eso. No sé A si ver. se ve bien por aquí, pone precio, Sí. aquí, 5 libras. 5 libras, vale. Pero eran 5 libras para 2 entradas. Ah, para Son dos. 2 entradas. Era realmente Aquí barato, ¿no? tengo el programa de mano de Dismaland con el plano y todo. Y si os fijáis, por aquí dice, uh, por aquí lo pone, la entrada son, a ver si se ve por aquí, entrada 3 libras. ok. O sea, una entrada individual, si la comprabas allí, eran 3 libras. Al comprarla por internet, como hice yo, eran 2 libras y media cada una. Supongo que después añadieron algún feed o no sé. Pero yo creo que no he ido nunca a una exposición de pago más barata. Ujú. Entonces, claro, cuando Fernando Castro dijo un pedazo de entrada bastante seria con un precio bastante gordo para lo de Dismaland, yo salté, lo estaba escuchando en la cama por la noche cuando yo lo había grabado y salté de la cama y dije, hombre, esto aquí se ha equivocado un poco. Y después vino la intervención de aquella chica de Esther que se lo recalcó. Y además Esther también le recalcó que Fernando, al hablar de piezas de Banksy, hablaba de grafitis. Entonces aquella chica le dijo, nosotros en el mundo del arte urbano distinguimos entre una pieza de grafiti y una pieza de street art. Tú no le puedes llamar pieza de graffiti a una obra de Banksy, le tienes que llamar street art. Mm. Además que Banksy lo ha reivindicado él mismo en películas, en su documental Éxito de Gift Shop, es una reivindicación del street art.
diríamos. El que está Sí, hablando del de todas movimiento maneras, social. eso yo creo que Fernando lo puntualizó ya y ya él dijo que él, al principio de la conferencia, lo recalcó luego en la charla, que él dijo Sí, sí, que no se obvio, definía obvio, o sea, como experto ni en street sí, art ni en sí. graffiti, que no Yo iba a hablar de la esto, historia de... O sea, él simplemente es como, bueno, desde una experiencia estética o a mí que me claro, parece, cuál es claro, mi opinión, que y ya está, ¿no? la conferencia de la cuadratura del círculo es brutal. A mí me encantó la Mm, conferencia. Y como él dijo, igual Banksy a ratos era casi como un pretexto y hablaba de muchas otras cosas. Y él, evidentemente, ni siquiera Fernando Castro puede ser experto en todo, ni siquiera él. Entonces, mm, que se equivocara en estos términos, o sea, no es lo mismo decir yo no voy a hacer una conferencia sobre graffiti o sobre street art, sobre Banksy en concreto, que decir cada vez que el graffiti de Banksy es el graffiti de Banksy. Esto es una cosa bastante básica que sí que tendría que haber cuidado, que es lo que le dijo a aquella chica. ujú, Entonces, aquí la polémica yo la entiendo por esta chica, que se ujú. expresó bastante bien y bastante valiente fue de decírselo a Fernando, porque Fernando debe impresionar mucho. Yo, de hecho, antes de la intervención, cuando he visto que entraba Fernando, digo, madre mía, ahora como diga según qué, y me aparezca Fernando, como el otro día que parecía que lo invocabais y apareció allí Es que, o con la sea, Ouija. Fernando seguramente ahora nos está viendo. Si lo invocamos, igual Bueno, aparece. que Es como un avatar. si lo invocáis, yo también tengo por aquí Adorno, claro. la teoría de Por Adorno, supuesto. que es influencia suya. O sea, yo no me hubiera comprado este libro si no escuchara a Fernando. Y para mí Fernando es un ídolo total. Lo que pasa es que si algo patina en algo, pues no pasa nada en reconocerlo. Claro, no, no, no hay ningún problema. Y encontré que en algún punto se pasó un poco demasiado con aquella chica. Que aquella chica también se había pasado un poco con él, porque al decirle Mm, según qué también se pasó un poquito. Pero bueno, era comentar un poco esto. Y ya si vale, acaso si después coincidimos con Fernando, esto ya... vale. Luego, si queréis, a última hora, entre 9 y 9 y media, habrá toda una franja donde todas aquellas personas que habéis participado, si os apetece volver a entrar bueno, y charlar, o podemos luego hacer, aparte de lo del sorteo, la propuesta que decía Fernando de tratar de contactar a Cinta y de igual hacer algo de música con ella y entre todos a mí me parece genial. O sea que yo por mí, ningún problema. No sé lo que va a salir y a nivel musical no tengo muchas esperanzas de que vaya a salir algo muy, muy remarcable. Pero puede ser algo muy interesante como experiencia, como muy... Bueno, puede ser Que a mí, divertido. Mm, de la intervención de Fernando, lo que más me molestó, diríamos, fue el momento en que le contestó a Esther diciendo, yo hace tiempo que no me meto en guetos culturales. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que soy una persona que me considero estudiosa de este tema, uh, pues que me considero un gueto cultural, aunque ya. gueto igual él te gira las cosas y te dirá que no es peyorativo, sino que, bueno, lo que sea. En aquel Mm, momento yo creo que sí que fue un poco atacar a aquella, porque Fernando, como ha comentado muchas veces, a él le gusta el boxeo, le gusta entrar en la pelea, entonces entró en la pelea con ella, pero atacándolo a ella, pues yo también me sentí un poquito atacado. Y cuando mm, comentó la exposición de Suso, que yo la exposición de Suso, esta en concreto no la he visto porque yo estoy en Mallorca y ahora a Madrid es complicado desplazarse y esto, ujú. pero igual si hubiera podido, hubiera ido. O sea, la denostó totalmente, dijo que era graffiti nauseabundo. Es un poco lo que tú dijiste, Ray, de que a Mm. veces sus términos son muy fuertes al descalificar algo, que claro, si a mucha gente le gusta este tipo de graffiti, ya considerarlo de nauseabundo, y mira que ya a mí el graffiti no es mi especialidad es el street Ya. art, pero Bueno, estoy mirando en el chat por si... Y Fernando te contesta y dice, Daniel, tienes toda la razón. Efectivamente, Banksy es un referente del street art y lo de la entrada también tienes razón. Yo tuve que pagar varias entradas, tema familiar. Eh, yo creo que ahí queda todo dicho. Agradezco a Fernando la puntualización. eh, Eh, y, ah, un, y un saludo a Fernando y que soy súper fan y Se nota. esto Ha no lo quedado digo por claro, ha quedado libertad. claro, ha quedado claro, Dani. Bueno, Aleix, vamos para retomar un poco el tema antes de que se nos acabe, porque nos van a quedar 10 minutos, tío. Aquí los debates Sí, van a ser debates express. Me gusta, no me gusta, sí, no, adiós.
¿Tú qué sensación tienes respecto al street art en cuanto a esto que comentábamos? O A mí, sea, ¿o cómo crees que se podría de alguna manera cambiar? ¿O qué crees que se podría mejorar? no, bueno, mejorar es complicado porque hay infinitas individualidades implicadas y que cada una lo interpreta y lo ejecuta a su manera y bueno, esa es un poco la gracia de Hmm. este movimiento, que dudo que haya existido nunca un movimiento cultural tan universal como este, porque tienes manifestaciones de street art o de graffiti hasta en pueblos pequeños de la India, en cualquier continente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Hmm. no, a mí, de lo que habéis dicho, al menos hasta donde yo he entrado, me gustaría que me definierais un poco qué consideráis democrático, ¿no? O sea, ¿cómo entendéis democrático en el contexto del arte urbano? Es decir, democrático implica la ocupación del espacio público de forma arbitraria, es decir, que yo puedo salir a la calle y colocar, colgar, pintar lo que fuere, y eso se interpreta como democrático en el sentido de que es libre y cualquiera puede hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera, y por eso el espacio expositivo, porque claro, la calle se convierte como un espacio expositivo en sí mismo, si eso es verdaderamente democrático o no. Porque, por ejemplo, en intervenciones de gran formato, donde interviene un montón incluso de instituciones, ¿no? O sea, desde arquitectos hasta vecinos, hasta etcétera, etcétera, en función del proyecto. Eso no es tan democrático porque hay un número muy determinado, muy limitado de paredes a ser intervenidas, sobre todo las de gran formato, y que tienen que pasar un filtro, Hmm. pero no un filtro, dijéramos, selectivo, que también, sino un filtro económico, en el sentido no todo el mundo puede permitirse Y una político, sí. intervención de gran formato porque implica unas grúas, una maquinaria, un presupuesto bastante elevado en materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente los honorarios de los artistas, que muchas veces, pues, porque claro, democrático también implica, o sea, muchas veces ha comentado que el street art es el low cost del arte contemporáneo. Si ves los presupuestos del arte urbano, lo que cuesta intervenir una pared de 30 plantas y lo que cuesta ciertas obras o instalaciones de muchos artistas consolidados del circuito del arte contemporáneo, pues si Hmm. ves las diferencias de precio, pues bueno, no sé. Es ¿Cómo una entendéis mierda. vosotros esa democratización, ¿no? Ese es el Eh, primer punto. para mí, o sea, al hablar de que es un espacio más democrático, me refiero a que cualquiera puede salir y hacerlo, no a los presupuestos ni a los proyectos, porque los proyectos son diferentes, ¿no? Definitivamente, y tampoco al budget, simplemente como que a la accesibilidad de hacerlo, porque cuando haces eh, exposiciones necesitas espacios, necesitas el visto bueno también de que tu obra es suficientemente buena para estar expuesta en tal espacio, solo a eso. Ujú. Por lo Pero mismo, entiendo por que eso también hablaba de la gente que pega stickers y la gente que hace murales, que al final terminan estando dentro de un mismo movimiento. Hmm. pero más que democrático sería descentralizado, entiendo. O sea, Mm, no hay un intermediario. Básicamente tú vas y directamente hay una pared asequible y cuelgas tu obra, ¿no? y cualquier cosa, ¿no? Pared, piso, algo que puedas poner en el espacio público, ¿no? Pues que también me estaría bien comentar el hecho de entender la calle como una plataforma brutal de exposición, pero no sé si tampoco es así de acurado en el sentido de que, claro, tú puedes pintar por ejemplo, en el caso de Ariz, que soy un fan, por ejemplo, él se hizo famoso pintando, famoso, conocido, hizo intervenciones alucinantes al principio de su carrera en las paredes totalmente abandonadas en medio de la más absoluta nada y la única manera de acceder a ellas como espectadores era a través de las redes sociales, a través de fotografías y yo, por ejemplo, particularmente que vivo relativamente cerca de donde vive Ariz, geográficamente, prácticamente no he visto ninguna de sus obras, ¿no? En directo. En esas obras que del principio que a él le hicieron más o menos reconocido, ¿no?
Entonces, entender la pared como algo como una plataforma de visualización brutal, sí, y en tanto en cuanto en núcleos urbanos muy determinados y en paredes muy determinadas, porque una ciudad es muy grande y hay muchas paredes. Y bueno, no tengo muy claro en ese aspecto, ¿no? Que parece ser otra quimera del arte urbano, de que tú pintas una pared y la ve todo el mundo. Bueno, todo el mundo depende de donde esté la pared, depende de muchos otros factores, ¿no? Yo creo que Sí, sí. lo que ha hecho que el arte urbano estos últimos años se popularice tanto han sido precisamente las redes sociales. Lo que decía Alex, muchas obras no se hubieran visto nunca si no hubiera sido por las redes sociales, y sobre todo ha coincidido el gran boom de Instagram con el gran boom del street art. Esto es cierto. La democratización, como decía Dani Figueroa, yo la entiendo, como explica él, que si tú quieres convertirte en artista y que la gente te conozca, ya no tienes que estar pendiente de que una galería te acepte, todo el circuito institucional del arte de siempre. Pero después hay otra vertiente, porque la palabra democrático siempre es muy complicada y tiene mil vertientes. Hay una cosa que mi trabajo final de máster versa sobre los murales públicos, o sea, los murales en el espacio público, que Alex es un experto en los murales también. ¿Hasta qué punto tiene derecho, hablando de democracia, un muralista o un gestor cultural o un ayuntamiento o quien promocione el mural de imponer al resto de la ciudadanía esa imagen? Esto también, o sea, por una parte el arte urbano tiene la democracia que hemos dicho, pero por otra parte también impone a la gente que igual no quiere ver aquello. O sea, yo igual tengo en el edificio de al lado una cosa que no me gusta nada y estaré condenado a verlo porque a alguien se le ha ocurrido hacer aquello. Entonces, todo tiene mil vertientes y es muy complicado. Pero entiendo que cualquier otro artista de la índole que sea también dispone de las redes sociales, con lo cual la democratización en este caso, si la difusión se ha realizado a través de ellas, es la plataforma en sí más que el soporte y el tipo de obra de arte que hagas, porque Damien Hirst también tiene Instagram, me refiero, ¿no? Es decir, como espectadores, si las redes sociales son esa plataforma por la que consumimos, nos enteramos de las obras en cuestión y de los artistas implicados, le atribuyo más mérito a las redes sociales en este respecto que verdaderamente el soporte calle. Entiendo, no sé. Alex, lo que te comentaba, ¿tú qué opinión tienes de los murales? O sea, ¿es una imposición al resto de la gente hacer un mural en la calle? Sí, claro. Bueno, claro, obviamente, y parte del arte urbano y sobre todo el graffiti, ¿no? Ya juega con esto, o sea, te lo comes. ¿Cuántos colegas grafiteros no, es que buscan las mejores paredes para que te comas su obra, su tag, su pompa, lo que fuere, ¿no? O sea, juega un poco con el mismo lenguaje que la publicidad en muchos aspectos. O sea, siento la comparación, ¿eh? No quiero que se me ofenda a nadie, sí. pero sí que es cierto que arte urbano y publicidad juegan en ese particular aspecto, juega, ¿no? De hecho, en el documental que hice ya sale el pez diciendo, ostras, aquí Converse ha venido y nos ha metido unos pósters en una pared donde nosotros habitualmente pintábamos, porque esta pared se ve, ¿no? O sea, es una pared donde por delante pasa mucha gente, ¿no? Y claro, pero como es el espacio público, si es igual de ilegal pintar una cosa, ¿no? En Barcelona en concreto, por ejemplo, en este caso, era igual de ilegal hacer un mural en esa pared que colgar una publicidad de Converse, ¿no? Bueno, en ese aspecto el debate arte urbano y publicidad se ha dado bastante. Estamos ya... fuera de tiempo. Ya estamos fuera de tiempo. Tío. Es que es lo que os digo, es que va a ser todo como plan, pero, o sea, yo tal como lo concibo es como si fuera irse de etapas, ¿vale? O sea, que la gente pueda ver un poco todas las cosas que suceden en este canal, y luego lo que podemos hacer, si os parece, es hacer otro día otra charla y estáis los tres invitadísimos a volver a hablar sobre
sobre este tema con Bueno, más hoy, calma. hoy Yo, por ejemplo, mi último apunte ya para cerrar, y ya lo cierro aquí porque si no, no... sería que quizá hay dos ligas. Una es la del chaval que va con su bote o con su sticker o lo que sea y es realmente libre, siempre y cuando no le pillen, si es que lo hace ilegal, de hacer lo que le dé la realísima gana, pero luego cuando ya entras en una fase más institucionalizada, donde entras en certámenes, donde entras en, yo qué sé, en concursos públicos por parte de ayuntamientos, organismos oficiales, ahí ya sí que empieza a haber una criba social, política, etcétera, donde tienen que tratar de no molestar a nadie, de que donde tienen pendiente, o sea, tienen en cuenta si es un artista de más o menos renombre y todo ese tipo de cosas. Eh, ha sido un Bueno, placer, yo ha sido aquí he muy sido un breve, poco ya lo de sé, abogado ¿eh? del diablo. ¿Eh? Que ¿Qué? hoy he hecho un poco de abogado del diablo para No, que pero haya está un muy poquito bien, te lo de, agradezco, Aleix, un poquito porque... de debate, si no, no. No, no, está muy bien, está muy bien. Vale, pues ahora daríamos paso a Dimo, que si me está viendo ya puede... ¡Ostras! Yo me puedo Ve- quedar, me puedo quedar. Si queréis, bueno, dejar que hable, Sí, por dejar que supuesto. hable Dimo, que exprese lo que quiera expresar, que a mí me encanta Claro. escucharle también. Y si luego hay algo que queráis aportar, me parece que va a hablar de artistas de cómic underground que le gustan. Que decía Mart, ostras, espero que no hable de Robert Crumb, porque si no va a quedar todo muy repetitivo, ¿no? Pero bueno, Bueno, yo ya me saldré, dejaré espacio a Dimo, pero bueno, si entra ahora lo saludaría, que me hace ilusión y ya me voy. vale, bueno, pues en ese caso, Dimo, si estás ahí, ahora estamos entrando en tu media hora. Di, Dani. No, yo Es me un medium, despido tío. y le dejo su espacio al Venga, chico. muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Weser. Encantado. Chao, un Weser, un gusto. beso. Chao, chao. Cuídate. Hasta luego. Hasta ahora. Y Dimo, que está ya entrando, si le queréis saludar o despediros antes de... Pues Hola, Dimo, nada, ¿cómo estamos? si Alex se queda, yo ya me voy, pero quería saludar a Dimo, a Sistemas Estéticos, y nada, estaremos atentos a lo que cuentes. No sé si ¿No te ha los oído. oyes? Esto queda un Dimo, poco esto nos así. está quedando muy profesional, ¿eh? Dimo, ¿estás ahí, Dimo? Te invocamos. Ya, un momento. Ahora. Tienes que, Ray, Bienvenido al tío, tienes canal que ponerte una franciscano, Dimo. ouija detrás. Tienes que ponerte una imagen de una ouija detrás, tío, en lugar Te del... invocamos, Dimo. Dimo, ¿estás ahí? Vale, Hostia, ahora nos oyes y te oímos, ¿no? Sí, 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 hola, hola. Ahora Vale. los oyes. Nada, Venga. Dimo, quería decirte Hola, ¿qué que tal? no te ha quedado muy profesional esta entrada, pero bueno, a partir de ahora te dejo tu espacio, yo ya me voy y nada, quería saludarte porque me hacía ilusión saludarte. Bueno, Venga. lo mismo. Bueno, verlos. Saludos. Bueno. Pues nada, un beso, nos vemos luego.